En esta práctica lo que vamos a medir, en esta práctica tenemos 5 circuitos. Primero tenemos un circuito de voltaje, un circuito del potenciómetro, un circuito LDR, un circuito NTC y un circuito de Winston. Cada uno de estos circuitos lo que nos pide en la práctica es medir los parámetros de voltaje y corriente, dependiendo lo que varíe. En un caso puede ser la resistencia, por ejemplo aquí varía el potenciómetro, la fotorresistencia, el termistor, y aquí se va a demostrar que tiene un puente. Y aquí vamos a medir simplemente los voltajes de corriente y voltaje. Y ahora sí, empecemos con el circuito de voltaje. Implementar el circuito divisor de tensión de la figura y realizar mediciones de voltaje y corriente. Para esto vamos a abrir nuestro Tinkercad. Y en nuestro Tinkercad nos dice que tenemos que cambiar el valor de esta resistencia de 1, 10 y 100 kiloohmios. Es decir, si nuestra resistencia es de 1 kiloohmio, el amperaje va a ser de 500 microamperios y 455 milivoltios. Si la resistencia fuera de 10K, sería de 2,5 voltios y el amperaje nos daría un valor de 500 microamperios. Si nuestra resistencia fuera ahora de 100K, tendríamos un valor de 4,55 voltios y un amperaje de 500 microamperios. De esta manera ya calculamos los voltajes y corrientes con las tres variantes de la resistencia número 2. Aquí tenemos el circuito potenciómetro, que es el segundo circuito que nos pide implementar en el circuito divisor de voltaje con potenciómetros de la siguiente figura y realizar mediciones de voltaje y corriente. Debemos ajustar el potenciómetro a un 10, 50 y 90%. Vamos a abrir nuestro circuito. Para vamos a iniciar la simulación y vamos a cambiar primero la resistencia. La resistencia se va a mantener en un voltaje de 1 a 10 kiloohmios. Prácticamente en esta resistencia se va a mantener y el potenciómetro lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar, que serían 10, nos da un valor de voltaje de 4,42 voltios y un amperaje de 167 microamperios. En el voltaje ahora con 90, más o menos por ahí, vamos a tener un voltaje de 1,63 voltios, unos 73 voltios y un amperaje de 29,4 microamperios. Ahora vamos a tener en los 180 grados 0 voltios con un amperaje de 19,2 microamperios. Aquí podemos ver que tenemos un voltaje de 4,99 voltios. Eso con la resistencia de 10. Con la de 1 voltio vamos a tener 4,99 voltios en 180. En 10 vamos a tener 5 voltios y en 90 prácticamente igual, más o menos unos 5 voltios. Ahora con la resistencia de 100K, en 90, 5 voltios, en 180 un 4,98 voltios y finalmente un voltaje de 12,4 milivoltios en 10 con un amperaje
de 0 amperios y acá tenemos un amperaje de 50 microamperios. En el circuito de la LDR, que es prácticamente una fotorresistencia, lo que nos pide es calcular el divisor de voltaje de la figura usando una resistencia dependiente de la luz. La LDR puede ser conectada en la parte alta o en la parte baja. Aquí tenemos que experimentar con la claridad o oscuridad. En base a los valores medidos, el experimentador debe estimar los valores de la resistencia de la LDR en cada escenario de la iluminación. Vamos a medir los parámetros de voltaje y corriente. Estos prácticamente deben ser medidos para 3 niveles de la luz incidente que serán simulados por el experimentador. Vamos a iniciar la simulación. Aquí tenemos una fotorresistencia. Aquí, como ven, está en la oscuridad, se podría decir. Y en la oscuridad tenemos un voltaje con una resistencia de 10K. En la fuente de poder colocamos 5 voltios. Y nuestro voltaje en 1K va a ser a 0 voltios. En 10K será 0 voltios y en 100K 0 voltios. Esto quiere decir que no hay luz, igual no hay corriente tampoco. Ahora vamos a colocar la fotorresistencia en la luz. Para esto vamos a colocar primero una resistencia de 1K con un voltaje de 0 voltios. En 10K tendremos un voltaje de 0 y en 100K en 0. Por lo que quiere decir que no tiene luz. Con esto, medidos los parámetros que nos pide, que son corriente y voltaje. Nuestro siguiente circuito es de una PTC o NTC. Aquí vamos a proceder a simular. Prácticamente lo que nos pide aquí es que implementemos el circuito divisor de voltaje de la figura usando una resistencia dependiente de la temperatura o termistor. Voy a usar un termistor tipo PTC o NTC. El termistor puede ser conectado en la parte alta o baja. Y lo que nos pide aquí son los parámetros de voltaje y corriente. Estos deben ser medidos para 2 niveles de temperatura que serán simulados por el experimento. Aquí tenemos que usar un elemento calentador. Puede ser en sí el calor en la práctica presencial, se puede ser por encendiendo un fósforo y ahí vamos a tener calor. En estos vamos a hacer en base a los valores medidos. El experimentador debe estimar los valores de resistencia del termistor a cada temperatura. Aquí nos dice que el termistor aquí nos dice que el termistor va a estar a 25 grados centígrados con una resistencia de 10 kiloohms. Como podemos ver aquí, vamos a iniciar la simulación y el voltaje que nos pide es que sea de 5 voltios. Como podemos ver aquí, tenemos el valor de el voltaje en la parte de la resistencia de 68.6 milivoltios y 4.93 voltios. Y en la del
En la de nuestra fotorresistencia, ¿qué digo? Una en el voltaje del termistor. Bueno, en esta vamos a empezar midiendo nuestro voltaje. Como ven, nuestra fuente de alimentación tiene 5 voltios con una resistencia de 10 kilo ohmios. Y aquí en la resistencia 1 nos da un valor de 68.6 milivoltios. Aquí nos conecta prácticamente a los pines del termistor con una corriente de 0 amperios y un voltaje de 4.93 voltios. Con esto ya tenemos calculados los parámetros de voltaje y corriente. Aquí tenemos nuestro puente de Winston y lo que dice es que en el puente de Winston tenemos que implementar el circuito de puente de Winston de la figura, dando R1 y R2 son resistencias de valor fijo y R3 es una resistencia variable. Como ven, ahí tenemos una fotorresistencia en esta parte de aquí. Las resistencias tienen un valor de 10K. Aquí, aquí. Las resistencias tienen un valor de 10 kiloohmios y lo que prácticamente nos dice que es el elemento sensor debe ser un LDR. Aquí tenemos el LDR, que es una fotorresistencia. Este de aquí, el experimentador debe definir las resistencias de valor fijo y ajustar el potenciómetro para obtener un puente balanceado. Entonces, aquí lo que nos pide es que ajustemos el termistor. En la resistencia tenemos que está en paralelo, tenemos un voltaje de 2.50 voltios conectado a la fotorresistencia. Estos están en la oscuridad y en la resistencia que está en serie tenemos un voltaje de 4.99 voltios con una corriente de 27.9 microamperios y acá arriba en la del paralelo un voltaje, un amperaje de 13.5 microamperios. Para este tenemos la fotorresistencia en oscuridad. Si ahora tenemos nuestra fotorresistencia en claridad, vamos a tener una corriente de 10.4 miliamperios en la que está en serie. Y acá arriba vamos a tener un voltaje de 2.50 voltios. Acá vamos a tener en la del serie un voltaje de 4.77 voltios y arriba una corriente de 4.54 microamperios. Tenemos aquí el potenciómetro que este va a estar variando igualmente. Tenemos aquí desde el inicio. Vamos a subirlo un poquito aquí en 10. Tenemos un voltaje de 2.66. Aquí 2.34. Como se puede observar, en sí no varía mucho. Y por último 230 milivoltios. Ahora vamos a tener un amperaje de 0 en 180, 906 al inicio y en la mitad más o menos un amperaje de 36.8 microamperios. Acá arriba vamos a tener un amperaje de 0, de 4.54 y de 152 microamperios con un voltaje en el inicio de 250 voltios
y este prácticamente no varía. Su voltaje va a ser 250 voltios, se le ponga por donde se le ponga, ajustándole la manilla a nuestro potenciómetro. Y estos serían los parámetros de circuito de corriente y voltaje. Bueno, como pueden ver, ya hemos visto nuestros 5 circuitos y esto sería todo para nuestra práctica.